Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de COPESalud. Mi nombre es Neisa Calvo, yo soy la periodista de las áreas de salud de Pavas y Desamparados 2. Hoy vamos a conversar sobre los cuidados del corazón y especialmente cómo podemos prevenir enfermedades en el marco de la celebración del Día Mundial del Corazón que se celebra mañana 29 de septiembre. Los invitamos a enviar sus comentarios y sus dudas mediante el Facebook de COPESalud, donde estaremos dando respuesta a sus inquietudes. Esta tarde nos acompaña el médico internista, don Mario Llorente, del área de salud de Pavas, quien expondrá el tema y nos enseñará la forma en que podemos proteger nuestro corazón y para vivir más y mejor día a día. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablarles un poquito acerca de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Doctor, lo dejo para que nos pueda explicar ampliamente sobre los cuidados del corazón y cómo podemos seguir adelante. Gracias. Bueno, en el día de hoy, como les había comentado, vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades cardiovasculares y qué podemos hacer al respecto. Entonces, aquí les traemos unas diapositivas que espero funcione. Aquí estamos, donde hablamos principalmente de los factores de riesgo cardiovasculares. Es importante tomarlo en cuenta porque en realidad existen marcadores, por decirlo así, de eventos que puedan suceder en un futuro y que estos trastornos frecuentemente nos llevan hacia las enfermedades cardíacas, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, que al final de cuentas disminuye la calidad de vida del paciente. En primer lugar, como ustedes podrán verla, y la presión arterial elevada, el colesterol elevado, diabetes, casi todos estos factores son porque están presentes, es decir, tenemos hipertensión, tenemos colesterol, una diabetes descontrolada es un factor de riesgo, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, inactividad, sexo, etc. A medida que transcurramos en esta exposición, vamos a ir explicando cada una de ellas por separado. Bueno, el colesterol. ¿Cuál es el problema del colesterol? El problema es que cuando nosotros ingerimos, esto es importante, cuando ingerimos no solamente grasa de la dieta, sino cuando ingerimos más calorías que la que debemos según nuestro gasto diario, esas calorías de más, es decir, esos excesos en las comidas que hacemos, eso se va a depositar en forma de grasa. No importa que sea grasa, que sea arroz, que sea frijoles, que sea pan. Eso se va a depositar siempre, el exceso en forma de grasa, ¿verdad? Y esa grasa se deposita no solamente bajo de la piel, sino más importantemente en el vaso sanguíneo. Como podemos ver, en los vasos sanguíneos se depositan esas estrías de colesterol que poco a poco van a ir colapsando, van a ir taqueando los vasos sanguíneos. Si estos vasos sanguíneos están a nivel del sistema nervioso, entonces tenemos un infarto cerebral. Si están a nivel de corazón, tenemos un infarto miocárdico. Y si están en las arterias que nutren los miembros inferiores, las piernas o las manos, pues vamos a tener otro tipo de enfermedades. Y hay que recordar que después de los traumas, la principal causa de amputación en el país son precisamente este tipo de enfermedades. El depósito de colesterol en las arterias que llevan la sangre a las piernas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la diabetes? El paciente diabético tiene tendencia por su propia enfermedad también a tener problemas de colesterol. Y el solo hecho de ser diabético ya es un factor de riesgo importante para padecer en un futuro enfermedades de esta categoría, infarto de miocardio, infarto cerebral, etc. Ahora bien, no solamente es el ser diabético o no ser diabético. Aquellos pacientes que son diabéticos mal controlados son los que tienen peores riesgos para hacer este tipo de trastorno. Los diabéticos bien controlados tienen menos probabilidades de tener infarto de miocardio, etc. Entonces, no es solamente ser diabético, no, es tratar de ser un diabético bien controlado. En cuanto a la obesidad, es un factor de riesgo importante
A medida que aumentamos nuestra talla en peso, aumentan las probabilidades de tener un infarto de miocardio. Recuerden que cuando hablamos de factores de riesgo de infarto de miocardio, estamos hablando de cosas que pueden suceder o no, pero es más o menos probable a medida que usted tenga estos factores de riesgo. Es decir, usted puede ser, mi primo, mi tía, fueron gorditos y se murieron de viejo. Es cierto, eso puede suceder, pero a medida, el hecho cierto también es que a medida que usted gana de peso, tiene mayor probabilidad, es un problema de probabilidades, de tener una enfermedad como el infarto cerebral, el infarto miocárdico, etc. El tabaco, bueno, del tabaco, ¿qué decir? Se ha planteado que es una de las peores drogas, que sí, llega a ser adictiva, llega a el organismo a responder ante su ausencia con síntomas como los tiene con otro tipo de droga. Lo que pasa es que es una droga legal. Entonces, del tabaco se conoce, por ejemplo, que acelera el pulso, aumenta la presión arterial cuando se ingiere los cigarrillos, y aumenta el trabajo cardíaco. Cuando usted inhala la nicotina del tabaco, el corazón trabaja más y eso significa que va a requerir más oxígeno para poder ser perfundido. ¿Qué pasa? Que con el transcurso de los años, el paciente tabaquista también tiene probabilidades de tener una enfermedad aterosclerótica. Y como ya habíamos mencionado, la principal causa de enfermedades cardiovasculares de todo tipo es la aterosclerosis. Entonces el paciente fuma, a veces incluso es diabético, a veces padece del colesterol y como ustedes pueden notar, son riesgos sobre riesgo. Entonces no solamente es que esté obeso, sino que es que también fuma, padece de estrés, etc. Y estos factores van concatenándose en el mismo paciente. No es que uno sea gordito, el otro es diabético y el otro fuma. Es que en el mismo paciente existen estos diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, la inactividad física. Las personas que tienen menos actividad física son más propensas a tener un infarto del miocardio que aquellas que cursan un ejercicio regular. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos quema las calorías sobrantes que ingerimos en la dieta y nos ayuda a controlar el colesterol y nos ayuda a controlar la diabetes. También algunos tipos de ejercicios logran disminuir la presión arterial, eso sin los medicamentos. Solo el ejercicio es capaz de lograr estas cosas que usualmente los médicos tenemos que facilitar mediante uso de los diferentes medicamentos. Entonces, damos medicamentos para bajar el azúcar, damos medicamentos para bajar la presión, damos medicamentos para bajar el colesterol, y eso significa que poco a poco el paciente se va polimedicando y toma muchos medicamentos a la vez que obviamente tienen reacciones adversas. Estas cosas las podemos ayudar a lograr un poco más naturalmente mediante la limitación en la cantidad de calorías que ingerimos, es decir, comer menos y menos alimentos que nos engordan mucho más, y hacer algo de ejercicio. Siempre es bueno, siempre es saludable y se hace de manera natural. La herencia, el sexo, la edad y el alcohol. Bueno, de manera general podemos decir que los hombres son más propensos a tener este tipo de enfermedad. ¿Quiere decir eso que las mujeres no van a tener infarto del miocardio? No, eso no es cierto. Es un problema de frecuencia y de probabilidades. Los hombres son más propensos, por eso deberían cuidarse más, lo cual en la vida diaria no siempre es. Y hay que contar que la herencia juega un papel muy importante a la hora de definir nosotros enfermedades cardiovasculares. Es decir, si su papá, su mamá, sus hermanos han sufrido infarto del miocardio, es muy probable que usted tenga este riesgo, pero esos son riesgos adquiridos, con lo cual en medicina decimos, es genética, eso no se puede variar, pero sí, definitivamente podemos variar lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, volvemos al inicio, comer menos, hacer más ejercicio, no fumar, etc.
Y usted va a decir, pero ya mi familia, mi papá, mi mamá murió de un infarto, entonces, ¿qué me queda a mí? Si usted logra controlar estos factores de riesgo, las probabilidades de tener, a pesar de que tenga la genética, la probabilidad de tener un accidente de esta categoría van a disminuir. El exceso de alcohol también definitivamente se relaciona con la hipertensión, con la enfermedad cerebrovascular y con la diabetes. Y si estamos hablando de que una de las principales causas de enfermedad cardiovascular es la hipertensión arterial, queremos ahondar en esto, un poquito en esto más. La hipertensión arterial esta enfermedad se presenta cuando el paciente tiene un aumento en la rigidez de sus arterias. A medida que nos envejecemos, gracias al depósito de colesterol, y vean cómo se relaciona una cosa con la otra, gracias al depósito de colesterol en las arterias de los pacientes, es más prevalente la hipertensión arterial. Entonces, con el transcurso de los años es más probable que nos hagamos más hipertensos, siendo los pacientes mayores de 60 años, es decir, cuando más ocupamos estar saludables, aquellos que padecen más hipertensión arterial. Entonces, estadísticamente se ha planteado que 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión. Eso es aproximadamente el 30% de la población. Y 1 de cada 3 pacientes con hipertensión no sabe que es hipertenso. Obviamente, si no sabe que es hipertenso, ni se trata, ni se pone en control, ni toma medicación para ello. Y aquellos pacientes que incluso toman tratamiento, 1 de cada 3 pacientes de aquellos que toman tratamiento no logran controlar la presión arterial de manera adecuada. Entonces, la hipertensión arterial es la elevación de la presión sanguínea sistólica o diastólica, que es la máxima o la mínima, o de las dos en las arterias del individuo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de hipertensión se hace mediante tomas diferentes de la presión arterial en días diferentes. Ojalá que con criterio médico, es decir, la presión tomada por personal de salud, pero también hay que tener en cuenta que eso puede variar. Puede variar durante el día la presión arterial y también puede variar en quién toma la presión arterial. Por eso es que existen algunos procedimientos para tratar de hacer el diagnóstico temprano o tratar de hacer diagnóstico en pacientes que no sean tan evidente, tan objetivo que son hipertensos. ¿Qué es eso? Pacientes que a lo mejor algún momento se enojan o tienen una situación especial o comen una comida rica en sal y en ese momento sube la presión arterial, pero en el día a día no tienen presiones arteriales altas. Por eso es que el médico muchas veces, ante la duda de si es hipertenso o no del paciente, le manda a tomar la presión arterial a su casa. ¿Cuál es el nivel óptimo de presión arterial? Eso varía con la edad, ha variado en el transcurso de los años. Así tenemos que hace 40 años atrás decíamos que un paciente era hipertenso cuando tenía 170 de sistólica. Y vean ustedes como hoy en día decimos que es hipertenso cuando existe una presión arterial mantenida sistólica, la más alta es 140 y la mínima de 90. Eso es lo que consideramos en el país. En otras áreas geográficas se consideran niveles de hipertensión arterial en límites incluso más bajos que los nuestros. La medicación, la automedición de la presión arterial de manera ambulatoria mediante equipos que se compran en farmacias tienen una importancia capital porque nos permite cómo se desarrolla la presión arterial del individuo en sus casas, fuera del medio ambiente, porque algo que no había dicho, fuera del ambiente de la clínica, algo que no había dicho es que muchas veces los pacientes se tornan muy hipertensos o pacientes controlados hipertensos se descontrolan totalmente cuando se enfrentan al estrés de venir aquí a la clínica. Y es muy bueno tomarse la presión arterial sin que constituya una obsesión y tomando la presión constantemente en sus casas con equipos que actualmente digitales son equipos bastante seguros y que se compran de manera asequible.
Es importante entonces que si usted es hipertenso o en su familia, dentro de su núcleo familiar, haya un paciente hipertenso, tenga acceso a este tipo de equipos. Estos son los niveles óptimos de presión arterial por debajo de 120/80, normales y normal alta, siempre por debajo de 140/90. Y consideramos hipertensiones diferentes grados, pero siempre por encima de 140/90. Los factores que podemos modificar en el control de la presión arterial son los mismos de la enfermedad cardiovascular, es decir, no podemos modificar ni la edad ni la genética, pero sí podemos modificar otros factores como es el peso, la ingestión de sal, el hábito tabáquico, etc. Es falso que la hipertensión arterial tenga que dar síntomas. Muchos pacientes hipertensos, el primer síntoma de hipertensión arterial es tener un infarto cerebral, es tener un infarto cardíaco o tener insuficiencia cardíaca, o porque le hacen un electrocardiograma y ya ven la afectación del corazón por la hipertensión arterial. Es decir, no hay que esperar que haya muchos síntomas cuando el paciente es hipertenso. Ese, nosotros decimos que es el enemigo silencioso de la humanidad. Los síntomas pueden no presentarse y recordar también que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más importante que hay actualmente. La causa de muerte del paciente hipertenso, el 50% sufren un infarto de miocardio, el 33% sufre un ictus, que es lo mismo que decir un infarto cerebral, y hay un 10 a un 15% que tienen insuficiencia renal y van a requerir diálisis para poder vivir. Entonces, de recordar la cifra de presión arterial que nosotros consideramos límite para rotular, para marcar un paciente siendo hipertenso, para diagnosticar un paciente hipertenso, 140/90. Y hay pacientes que necesitan presiones un poco más bajas que este límite, como son los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular, es decir, ya tienen una hipertensión arterial, pacientes que son enfermos renales o diabéticos que necesitan presiones más bajas. Asimismo, los pacientes adultos mayores de más de 80 de edad van a requerir presiones un poco más altas, porque estos adultos mayores no deberían tener presiones muy bajas, pues también tener presiones muy bajas es riesgoso. Y bueno, estas son las características que las cosas que debe hacer, un paciente hipertenso, que como ustedes ven son las mismas que nosotros implementamos cuando queremos disminuir el riesgo vascular de un paciente. Aquí lo tenemos, ejercicios saludables. Y bueno, esto es lo que les tenía para el día de hoy. No sé si ustedes quieran realizar alguna pregunta. Estamos abiertos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Qué interesante y qué valioso todo lo que está diciendo, porque bueno, ya vimos que eso es un trabajo integral, no es solamente un medicamento, es un asunto de ejercicio, de alimentación, de actitud, de tener un estilo de vida diferente, no solo para uno, sino para todos los miembros de la casa, ¿verdad? Les recordamos que estamos en vivo con el médico internista Mario Llorente del área de salud de Pavas, que nos ha explicado ampliamente sobre los cuidados que debemos tener para evitar enfermedades en el corazón. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos escriban y que nos den sus consultas. Doctor, por acá tenemos una consulta de doña Ana. Ella pregunta que es frecuente ahora, en la actualidad, escuchar de gente joven que sufre infartos, cuando antes esto era algo que pasaba de gente mayor, 70, 80 años. ¿A qué edad hay que empezar a cuidarse? Es la pregunta de ella. Bueno, depende. Uno tendría que ver cómo es el hábito del individuo. A hábito me refiero a si está muy estresado, si come mucha sal, si está sobrepeso. Edad, en realidad, desde que cumplimos los 18 años, tenemos probabilidades de ser hipertensos. Los niños son poco probables, pero ojo, también hay niños hipertensos. Obviamente, ver a nuestra familia, si papá, mamá sufrió un infarto de miocardio, lo lógico es que uno se haga determinaciones muy básicas. No estamos hablando de exámenes complejos. Visitar al médico, tomarse la presión de vez en cuando. Y si se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, en la caja tenemos un programa de seguimiento muy, muy estricto del paciente hipertenso.
Y sí, efectivamente, los adultos jóvenes están sufriendo más de hipertensión arterial porque vivimos peores. También nos pregunta Mario de Coronado, ¿cuáles son los alimentos que ayudan a proteger el corazón? Bueno, de manera general, la alimentación básica, yo creo que si nos remitimos a la dieta tica, la típica, podemos obtener un buen ejemplo, una dieta básica, cuando no hablamos de exceso, ¿verdad? Es decir, un poquito de arroz, un poquito de frijoles, algo de proteína que debemos ingerir siempre, sea carne, cerdo, pollo, pescado, abundantes frutas, vegetales. Una dieta variada es una dieta de muchos colores en el plato. Arroz, frijoles, carnes, lechuga, tomate, algo de frutas entre meriendas, etc. Y sobre todo, no tienes por qué limitarte en nada, excepto limitar los excesos. Eso sí es válido. Ok. Doña Mayela, doctor, me pregunta, dice, yo soy hipertensa y si dejo de tomar un día la pastilla, la presión se me dispara. ¿Esto es un tratamiento de por vida? Si ser hipertenso es una enfermedad crónica, se engloba dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Si usted es hipertensa, va a tener que usar medicamentos que pueden variar en el tiempo. Eso sí, incluso la dosis puede variar en el tiempo. Pero probablemente la paciente tenga que tomar medicamentos para toda la vida. Es así. Ok. Fabiola de Cartago nos pregunta, ¿el estrés me puede provocar un infarto? ¿Qué puedo hacer para disminuir la tensión en casa? Sí, en realidad la vida estresante, con poco ejercicio, con muchas calorías, todo eso vean que viene en combo muchas veces. No solamente estoy estresado, sino que fumo por estrés o como porque me alivia la ansiedad, etc. El estrés sí puede conllevar a una descarga pues, del sistema nervioso adrenérgico, que es la que se encarga de cerrar o disminuir las arterias, y eso efectivamente me puede llevar a un grado tal, el exceso, ¿verdad? El estrés mantenido, excesivo, o en algún momento muy puntualmente grande, puede ocluir las arterias hasta tal punto que se ocluyen una de las arterias del corazón y puede desencadenarse un infarto del miocardio efectivamente. Bueno, tratar de vivir una vida desestresante, tratar de ver las cosas con optimismo, tratar que los problemas no nos afecten tanto desde el punto de vista objetivo de nuestro organismo, y tratar de salirnos del círculo vicioso que a veces tenemos de estar estresado, de preocuparme por las cosas, cuando hay que ponerlo en perspectiva y ver que, pues, excepto la salud, nada es irremediable e irreversible. Doctor, usted ha mencionado que los niños también son propensos a tener la presión alta. ¿Por qué es que se dan en esos casos? ¿Por un asunto hereditario, en su mayoría? Hereditario, o hay algunas enfermedades que son las menos, enfermedades de riñón, enfermedades endocrinas que producen hipertensión arterial. No es lo más frecuente, pero sí se ve, y cuando se es hipertenso desde niños, el paciente tiene una aproximación diferente. Hay que hacer una serie de estudios para tratar de hallar la enfermedad que me hace que ese niño sea hipertenso. Por ejemplo, el cierre de las arterias renales, la hipoplasia, es decir, cuando los riñones no se desarrollan bien, algunas enfermedades cardíacas congénitas también pueden relacionarse a hipertensión y niñez. Muy bien. Ok, gracias. Don Eduardo nos está preguntando, mi abuelita tomaba aspirina y decía que era para proteger su corazón. ¿Eso es cierto? Es cierto hasta cierto punto de vista. Porque déjeme explicarle, factores de riesgo se calculan, se hacen una calculadora y en el seguro nos piden que le calculemos su factor de riesgo. Y se le pone aspirinita a aquellos que tienen una probabilidad alta de tener infarto de miocardio. La aspirina no es para todo el mundo, ¿ok? Son aquellos factores
aquellos pacientes que tienen factores de riesgo elevado de sufrir este tipo de enfermedad. No para todos, para quienes los ameritan. Importante, doctor, lo que está diciendo, porque hay gente que piensa o que lo toma porque para prevenir por cuenta propia y es importante siempre la consulta del médico antes. Doctor, por acá tenemos a doña Maribel Chávez que dice, soy una paciente que padezco de artritis reumatoide. ¿Eso me puede dañar el corazón? Sí, a ver, los pacientes con artritis a veces toman medicamentos que irremediablemente tienen que tomarlos. Por ejemplo, bueno, algunos de los medicamentos que se indican porque de alguna manera tenemos que controlar la artritis. La otra parte es que el paciente con artritis puede quedar impactada su funcionalidad, ¿verdad? Pero los medicamentos, el estilo de vida, la limitación para hacer ejercicio pueden llevar a que las arterias se hagan más rígidas y desarrollar hipertensión arterial. Entonces, por eso doña Mariela, creo que se llamaba. Maribel. Ok, sí. Cada vez que llega el médico para el control de la artritis, le toman la presión arterial. De tal manera que si se hace hipertensa, pues ya habrá que poner el tratamiento específico. Sí, es riesgoso, pero igual es riesgoso muchas otras cosas que hacemos en la vida actual, ¿verdad? Siga tomando sus medicamentos para la artritis. Ok, gracias, doctor. Doña Ivania nos consulta, dice, mi esposo es hipertenso y ya sufrió un infarto del miocardio. Ya está en control con el cardiólogo, pero últimamente le dan punzones con ardor en el pecho. ¿A qué se puede, por qué es que sucede? Ok, cuando uno sufre un infarto del miocardio, si antes hablamos de riesgo cardiovascular, ahora es el mayor riesgo del mundo, ¿ok? Ahora, el paciente que ya sufrió un infarto de miocardio tiene mayor riesgo de sufrir un nuevo infarto de miocardio. Este paciente se pone en control y demás. Lo que parece ser que la señora está describiendo es una angina de pecho posinfarto. Esto está diciendo de que las arterias del corazón, a pesar de haber hecho cosas que se deben hacer durante el infarto, en el control del paciente cardiópata, las arterias siguen estando fluidas, porque a veces esto se puede revertir, a veces no. Entonces hay que aumentar el control del paciente, tratar de hacer todo lo que hemos hablado es válido para el paciente cardiópata y bueno, insistirle a su cardiólogo de que el paciente tiene dolores torácicos. Sí puede verse secundario a un infarto. Ok. Muchas gracias, doctor. Creo que el tiempo se ha finalizado. Sin embargo, bueno, invitamos a la gente a que continúe mandando sus inquietudes y el doctor Mario Llorente de Copesalud nos puede estar ayudando a darle respuesta. Muchas gracias, en serio, doctor. Muy completa su charla. Creo que a mucha gente le ha servido y ha estado tomando consejo porque son cosas que podemos hacer para cuidarnos y cuidar a la familia. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.